Sí, es que se ve bonito, pues se ve buena, ¿cierto? Mi nombre es Renson Flores Londoño. Bueno, normalmente estoy en todo lo relacionado con el área de ciencias sociales. Comprende ciencias políticas y económicas y obviamente el área de sociales. Y por asuntos de idoneidad tendría que hablar también en clases de ética. Bueno, la experiencia en términos de años ya van a ser 8 años. Siempre ha sido básicamente en la educación formal, aunque la educación uno no deja de hacerla en muchos espacios. Yo no dejo de ser profesor en ningún lado, hasta en la casa con los amigos. Entonces, informal a toda hora y formal 8 años. La educación me parece el motor transformador de cualquier sociedad y qué bueno que le paguen a uno por leer, escribir y hablar. Eso me parece fantástico, pues, en un país como el de nosotros. Me parece tremendo que a uno le paguen por esas cosas. Leo mis autores favoritos, escribo sobre eso que leo y sobre lo que me pasa. Vengo a un salón de clase, hablo sobre todo eso que me gusta, me encuentro con los muchachos, ellos me cuentan historias, yo les cuento a ellas y me pagan. Tremendo, esto es una ricura. Levantarse tan temprano, les digo honestamente, pues en mi caso. La madrugada me parece tremenda y disculpen que mencione esto, pero me parece que tiene una connotación pedagógica esto. En Colombia no deberían los niños de madrugar tanto. Según estudios neuronales, de anatomía y pedagógicos, un niño no debería ir a la escuela cuando su cuerpo todavía no está preparado en términos de descanso, ¿cierto? Cuando los veo madrugando a las 5 de la mañana, es casi que evidente pues que su cuerpo todavía no está del todo listo porque no se levantan tranquilamente sino con una alarma. Entonces ahí hay una falla de fondo, a mi manera de ver, ¿cierto? Y si hablamos de dificultad ya en el acto pedagógico y educativo, tendría que ser lo más complicado, la capacidad que uno pueda tener para adaptarse. O sea, Mocus decía alguna vez hablando de pedagogía que teníamos que ser unos anfibios. O sea, ser muy buenos en la capacidad de adaptarnos a las nuevas generaciones, a los gustos de los chicos que no son nuestros gustos, a las ideas de ellos que no son nuestras ideas, a sus tiempos, a sus modas, a sus estéticas. Entonces, no, no lo quiero poner en términos de que eso sea lo más difícil, pero ofrece cierta dificultad. Lo que pasa es que soy muy afortunado. Entonces, si a mí me dice que es difícil, pues yo digo, no, no, nada, no mucho. Difícil para el que no tiene voluntad de hacer este oficio. Pero para los que nos gusta y nos lo gozamos y todo eso, pues nos pagan por pasarla bien, como dije ahorita. Docente viene de doxa, quiere decir opinión. A mí no me gusta ir a opinar a los salones. Pues para ponerme riguroso primero con el término. Prefiero la palabra profesor, que viene de profacio. Pues, a mí me van a disculpar el griego y el latín. Pero profesor es aquel que ya habla, no solo por hablar, no solo por opinar, sino que tiene ideas, tiene la capacidad de hablar con argumentos, de profesar una idea, ¿cierto? Eh, la misma raíz origina la palabra profeta, por ejemplo, la misma palabra de profacio, que es la misma raíz de profesor. Entonces la pregunta era que como docente, eso, hablar con ideas, con argumentos, hacer de su vida un acto estético y convertirse eso en un ejemplo. Se enseña ética o se enseña filosofía o se enseña ciencias sociales bajo dos formas. Uno con el ejemplo, siempre. En esto me parece que los griegos antiguos estaban muy acertados en enseñar con el ejemplo.
Y también se enseña filosofando, pensando. Pero entonces para poder filosofar o pensar en un aula, en donde estés dando una clase, es necesario que los chicos te vean como un hombre de ideas, no moralizado, ni que quiere venir a instruir, no, sino que es alguien que le pagan por poner ideas y por poner esas ideas a que se muevan dentro de un grupo de personas y después saldrá algo bueno que llaman conocimiento, ¿cierto? Yo creo que puede ser eso. Cualquier artefacto, cualquier objeto, material, y yo me atrevería a decir casi que inmaterial, en el caso de la filosofía, eh, puede servir como objeto didáctico. Eh, la misma chaqueta de un muchacho puede servir para explicar economía. Las tizas con las que estoy escribiendo, el tablero, el salón donde estamos. Todo es motivo de ser, pues, o es más bien factible de ser utilizado en el aula como herramienta didáctica. Ahí tiene que estar la habilidad del profesor, porque un profesor que carezca de esas herramientas didácticas que llaman, que tiende a hacer mucho lo audiovisual, lo tecnológico, un profesor puede llegar a un colegio que carezca de eso, digamos, y entonces ¿qué pasó? ¿Se acabó la didáctica? No, hay que ser, vuelvo y lo digo, un anfibio, adaptarse al contexto, mirar qué hay, cuáles son esas herramientas materiales, y obviamente ahí entrará lo tecnológico, lo audiovisual, los videobeats, los computadores, los BlackBerry de los mismos muchachos que no se los dejan traer al colegio, pero entonces para no pelear con ellos uno le dice, bueno, saca el BlackBerry y entra a internet, necesitamos mirar cómo amaneció la bolsa, ¿cierto? Todo eso. Eh, y también una tiza, un borrador, una chaqueta, una gorra de un muchacho, el piercing, todos esos son elementos didácticos, ¿sí o no? Todo eso tiene sentido. O sea, no solo en el aula, sino en los medios audiovisuales y de comunicación masiva que hay en el país. Si fuéramos por la misma vía, colegios, universidades, Estado y medios de comunicación, estaríamos haciendo una tarea profunda y de mucha significación en los muchachos. O sea, que los muchachos se encuentren una coherencia en la escuela y cuando van y ven, por ejemplo, un programa de televisión o las noticias de RCN y Caracol, ¿cierto? Lastimosamente, y ahí me disculpan que ponga mi punto de vista pues como tan ortodoxo en el asunto, pero lastimosamente siento que vamos por vías distintas y equivocadas. Los que menos nos ayudan en la educación a veces para los muchachos son los mismos medios de comunicación. Son los primeros que les meten ideas superficiales, esteticistas, de discursos políticos amañados, consumismos, etcétera, etcétera. Imágenes que quieren vender en un sistema de mercado como el nuestro. Entonces todo eso, de alguna manera, me hace pensar que los medios de comunicación no tienen un impacto tremendo y una fuerza en los humanos actuales. Es más, yo me atrevería a decir que no hay otra época en la humanidad donde los medios de comunicación hubieran jugado un papel tan importante. Insisto, no solo en el aula todo, potencializa la didáctica, por ejemplo, pero por fuera del aula, en la sociedad, tienen un impacto tremendo a lo que los muchachos no pueden escapar. Lástima que vayan por una vía tan distinta a la nuestra. Trato de hacerlo en todo, ¿cierto? Hasta donde más se pueda. Porque los medios de comunicación no pueden ser estigmatizados, ni tampoco divinizados. No son ni la panacea, ni lo peor. Son una herramienta más. Al fin y al cabo es un lente, una pantalla, un artefacto que se conecta. Eso no tiene vida propia. Nosotros le damos el uso adecuado o inadecuado que queramos, ¿cierto? Lo utilizo mucho en la medida en que hay una tarea que puede ser producto de un programa de televisión, ¿cierto? Entonces los mando a que vean televisión, los mando a que vean cine, o veo cine con ellos al interior del colegio, de las instituciones, la universidad, donde esté. Nos servimos de sus equipos, iPhone, iPad, se nota que no sé mucho del asunto. Blackberries, ¿cierto? De eso trato de servirme también mucho,
para que no sea el típico discurso y la cantaleta de que es que esos equipos nos están volviendo brutos, de que es que esos equipos no sirven, etcétera, etcétera. No, sí sirven. El problema es cuando no tenemos conciencia sobre ellos. Ahí sí no nos sirven para nada. Nos vuelven, disculpen el término, no es mío, pero lo voy a citar hoy, una especie de idiotas útiles. Entendiendo idiota como ignorante, no como algo tan peyorativo, sino como lo entendían los griegos, alguien ignorante y ya. Es la vida. Lo que ellos traen a la escuela es la vida de afuera. Entonces ellos traen sus gustos, sus pasiones, sus problemas, sus ideales, sus prejuicios, traen todo. Y todo eso que traen a una escuela, a un colegio, lo ven en los medios de comunicación. No solo lo ven en los medios de comunicación, sino que también en su cotidianidad de la familia y de los amigos lo comunican. No podemos pensar que los únicos medios de comunicación tengan que ser los más media que llaman, sino más bien como esos otros medios que ellos utilizan con su familia, que no son producto, me imagino, de reflexión necesariamente de esta entrevista pues tan directamente, pero que sí son reales. Ellos se comunican con sus padres bajo el silencio, por ejemplo, es un medio. Escuchadme, te hablar en silencio, le puede decir el niño al papá, ¿cierto? O se comunican con lo que hacen diario en un juego. Cuando juegan en la cama y se revuelcan y juegan a la lucha libre el papá con los hijos, ahí hay comunicación y es un medio, el cuerpo. Entonces, como para redundar un poquitico más esta respuesta, debería decir que los medios de comunicación primero tienen un impacto supremamente fuerte, no solo en los chicos, sino en todos los humanos ahorita. Obviamente al tener un impacto muy fuerte, los direcciona en cosas, como les digo, en posturas estéticas, ideológicas, del mercado, de la política, y todo eso lo traen acá. Y eso nos sirve a nosotros tremendamente, porque es parte del conocimiento previo de ellos, para tratar de adecuar ese conocimiento previo al currículo, ¿cierto? Y así lograr, hasta donde se pueda, que un estudiante se vea reflejado en una clase. O sea, que en una clase de política, que en una clase de química, de física, de ética, etcétera, etcétera, se vea reflejado discursivamente también esos saberes previos de ellos. Entonces ahí estaríamos adaptando los saberes previos de ellos, el mundo de la vida de ellos, y nuestro mundo intelectual y académico, que es lo que nosotros tratamos de darles acá, ¿cierto? Y de valores y todo lo otro. Sí, si de escuela, como escuela tradicional entendemos aquel modelo skinneriano, eh, donde el profe era el que tenía la verdad del conocimiento, donde él era la única voz, donde llegaba al salón, se hacía prácticamente en un pedestal, inclusive existían los salones de esa manera, había una especie de, no sé cómo se llama eso, pero como una especie de atril, donde el profe daba su clase, y eso desde la arquitectura misma del aula, proponía algo simbólico de relaciones de poder. Entonces el profesor era el que decía qué se hace, cómo se hace, qué se dice, qué es correcto, qué no es correcto, ¿cierto? Entonces, si entendemos como escuela tradicional eso que acabo de decir, es apenas normal que los medios de comunicación impacten tremendamente el aula, porque de alguna manera nos están proponiendo servirnos de esos medios para transformar las prácticas educativas. Cuando uno logra eso, se da cuenta que no es únicamente uno el que posee el conocimiento, a lo mejor el conocimiento científico. Eso sí, no lo relativicemos aquí. El profe debe conocer su ciencia. Si no, discúlpenme, no merece que sea mi profe. A eso vine, que me hable de ciencia, que me hable de academia. Pero ellos con el mundo de la vida también traen cosas y nos lo comunican por medio de esas herramientas didácticas o por medio de la oralidad, de la escritura o lo que sea, y lo comunican. Y ahí todos aportamos en pro del conocimiento, construimos una misma obra, ¿cierto? Todos aportamos. Obviamente el papel nuestro como profesores va a ser el de acompañadores, direccionadores, espero que me entiendan en buenos términos el término direccionadores de esas energías y de esa vitalidad que ellos tienen.
para tratar de que no se despilfarre, no se vaya por otros lados que no puede ser productivo para ellos, sino más bien de que se pueda canalizar toda esa energía y se haga una obra de arte, una cosa entre todos. Cosas que desde lo simbólico hacían mella en la cabeza de los estudiantes. Es más, la misma arquitectura de los salones, la formación en filas de los estudiantes es un modelo que de alguna manera simboliza prácticas de poder y de dominación. Los atriles que habían en los antiguos salones, en algunas universidades encontramos todavía ese tipo de salones, donde el profe se para en un lugar muy inclusive más alto que el resto de todos, mira desde allí a sus, discúlpeme, casi que súbditos, ¿cierto? Les propone una idea y se queda con esa idea y la homogeniza. Eso de alguna manera nos recuerda que desde el punto de vista arquitectónico y simbólico se dieron prácticas de dominación en la escuela. Es más, como por poner un dato, la formación en hileras, en los salones, es una formación prácticamente de la Guerra Fría, donde de alguna manera había que controlar al individuo. Cuerpos medibles, cuantificables, cuerpos dóciles, como diría Michel Foucault en el texto de Vigilar y Castigar. Cuerpos que son producto y objeto de los discursos de poder y de dominación. Y la escuela, querámoslo o no, es un aparato de reproducción de las ideologías de los estados. Bueno, yo primero nunca había leído al autor, el texto prácticamente lo acabo de escuchar, me parece un texto muy sugestivo, casi que pone en tela de juicio cosas, ¿cierto? Y la primera cosa que se me ocurre a raíz del texto es también poner en tela de juicio algo, y es que los medios de comunicación no serían los tótem, sino más bien los contenidos que esos medios de comunicación reproducen o llevan a la gente. O sea, no sé si es que estoy siendo muy estricto con esta diferenciación, pero el asunto es más bien con los contenidos, porque son esos contenidos lo que la gente ve o escucha. Al fin y al cabo una cámara es solo un montón de plásticos y de alambritos y lentes y cosas. Un video es una luz, un cable y otras cosas. Entonces eso no podrá ser nunca un tótem. Los tótem, y con esto recuerdo a Freud, en el malestar en la cultura, cuando habla de cómo los tótem son básicamente símbolos, como ustedes me lo leí ahorita, de que representan cosas para la cultura, ¿cierto? Son referentes simbólicos serios, es más, son los pilares culturales. Yo no puedo pretender ni me voy a creer el cuento de que los medios de comunicación son pilares de la cultura. Una cosa es que tengan un impacto fuerte sobre la cultura, pero no podrán ser nunca los pilares. Más bien esos contenidos, sí. Y entonces en esos contenidos, como para ir a la última parte ya del texto y meterme directamente con las preguntas, esos contenidos aportan a los sujetos que se están, y a los individuos que se están educando, en la medida en que se convierten en una realidad posible, esos contenidos, que a veces no es lo mejor para ellos, en la medida de que, me van a disculpar, pero nuestros medios no es que den contenidos de muy alta calidad, por eso quiero hacer énfasis en los contenidos. Entonces estos chicos traen esos contenidos que pareciera que no quisieran interesarse mucho en el humano, ni en su ética, ni en su parte espiritual, sensitiva, sino que son contenidos propios del mercado, de la política, de la estética, de la cultura. Entonces
Está bien, aportan, claro, aportan. Podrían aportar más si se hiciera una reflexión ética de quienes manejan esos medios. A veces siento que el problema es que no hemos pensado éticamente nuestros medios y no los hemos pensado como un medio, sino como un fin. Y ahí nos hemos equivocado. Sería mejor que hiciéramos reflexión de nosotros mismos primero. Los estados son muy responsables en esto. Las comisiones nacionales de televisión son muy responsables en esto. Deberían de pensarse éticamente cada uno de los contenidos, con el ánimo de generar en la gente una buena vida, lo que Aristóteles llamaba la eudaimonía, el buen vivir, la felicidad. No sofismas ni eufemismos hacia la felicidad. Eh, Espero hacerme entender con esto. O sea, es ir a la ética de esos medios y a lo que ellos son capaces de lograr en la cabeza de los chicos y de los humanos, para que ellos vayan con mejores contenidos y enriquezcan mucho el espacio de la escuela. Es que me causa inquietud que el primero sea información, informar tiene que ver mucho con educar, pero que el último sea educativo, el carácter educativo. Entonces, ¿qué veo yo ahí? Como una especie de contradicción en los términos, o más bien en los resultados, de Napoleón, de Ibsen Napoleón, que pues Napoleón Franco, que por cierto tiene mucho impacto en términos de encuestas en el país. Prácticamente ellos generan opinión de todo tipo. Hay que ver cómo Napoleón Franco, digamos, sirve mucho en las campañas electorales. Sirve, me disculpan, no puedo alejarme de lo que mi corazón me indica ni mi cabeza. eh, Sirven para generar opiniones para ciertos grupos económicos o ciertos partidos. Yo no es que sea muy amigo de las entrevistas, se los confieso, pero como lo que nos convoca hoy es analizar esos resultados, es triste que la educación esté al final. Está bien, los medios tendrían que servirnos para divertirnos, qué bueno que sirvan para divertirnos, qué bueno que sirva para proyectarnos en ideas y como país, etcétera, etcétera, pero lo uno no niega lo otro. Tendría que estar la educación como primer elemento primordial, ¿cierto? Entonces me genera tristeza es en el ánimo de verlo ubicada de último, la educación de último me parece triste. Yo preferiría, si se tratara de yo preferir, que, que quienes hacen televisión, cine, radio, etcétera, etcétera, y montan contenidos en internet, lo hicieran pensando primero en educar. Obviamente el educar llevará a formar, llevará a informar, llevará a la gente a divertirse, el conocimiento es divertido, puede ser muy divertido la educación. Entonces, sí, sintetizaría mi respuesta en el hecho de que la reflexión que me genera es que definitivamente habla de nuestra realidad, nuestros medios, y la gente lo dice pues en la encuesta, no tienen la pretensión de educar, sino de entretener muchas veces, o de moldear imaginarios colectivos. Habrán otras intenciones, no sé cuáles, no soy tan malo como para tener una oferta tan grande de ejemplos. Preferiría pensar en lo bueno. Y es que qué bueno que dentro de unos años hicieran una encuesta parecida y apareciera la educación de primera. Qué bueno que la gente viera televisión por educarse y al mismo tiempo por todo lo otro, que no niega, lo uno no niega lo otro. Se puede hacer todo como en una amalgama muy interesante,
y muy ética. Aquí me voy a ir con toda, discúlpenme, pero yo siento que el Estado nuestro, y que esto no tenga connotación netamente política, espero que esto que voy a decir tenga una connotación filosófica, reflexiva, pedagógica, más que política, aunque obviamente esta postura mía es netamente política, ¿cierto? Pero pienso que el papel del Estado con respecto a la tarea de educar es un papel extraño, confuso, yo no lo entiendo. Pareciera que no quisieran que educáramos a los chicos ni a la gente. Es más, quisieran que nosotros mismos ni siquiera nos educáramos. Un profesor que piensa y que se educa y que está continuamente actualizándose, que quiere ser objetivo con la información y demás, a veces termina siendo una piedra en el zapato para el Estado. Y, y el Estado toma decisiones. O sea, a ese profesor o lo traslada, o lo saca del sistema, o le hace recomendaciones de algún tipo, o le hace procesos disciplinarios. Bueno, pero bueno, no quiero que se convierta esto como en una reflexión únicamente de la tarea del profesor, sino más bien de qué hace el Estado, ¿cierto? El Estado, si tuviera mayor interés de educarnos, ya hace rato hubiera tomado decisiones serias de fondo. Por ejemplo, regular efectivamente los contenidos de televisión. Hombre, ¿cómo es posible que un noticiero de los más famosos en el país, a las 12 del día, 12:30 del día que empieza las notas de ellos, pues el noticiero como tal, muestren imágenes tan fuertes, sabiendo que hay niños, ancianos, adultos, pues sabiendo que hay humanos viendo esas imágenes, pues deberían ser un poco más prudentes, permitir que eso no se mostrara. Lo digo porque alguna vez alguno de los guerrilleros le cortó una mano a otro guerrillero. Ese caso fue muy triste y muy feo para nuestro país. Le cortó la mano para llevarlo de prueba de que él había sido el justiciero en este caso. ¿Y cómo nos van a mostrar esa mano a las 12:30 del día? ¿Qué pasó, Estado? ¿Perdieron la razón? ¿Cómo nos van a mostrar? Yo estaba con niños en ese momento, cuando vi la noticia, y veíamos una imagen de una mano cortada que la sujetaba a otra mano de un ser vivo, tomando unas huellas dactilares. Por favor, Estado, no nos quieres educar. Hay que educar bajo la estética, bajo la prudencia, bajo la forma bella de entender el mundo. Yo no puedo educar, o al menos no lo veo así, educar con la fealdad, con el irrespeto, con el cinismo vulgar, ni siquiera filosófico, es un cinismo vulgar. Y no se tiene cuidado, no se tiene prudencia. Entonces ahí, ¿dónde está el Estado? Yo me he hecho esa pregunta, ¿dónde está el Estado? Yo cuando veo televisión a veces salgo es como con rabia y con tristeza. Y yo me la paso alegando frente a la pantalla. Digo, ¿pero por qué muestran esto? ¿Pero por qué dicen eso? ¿Por qué esa imagen? Pues, porque veo que no hay una regulación por parte del Estado seria que nos lleve a ver una mejor televisión, de mejores contenidos y con una mejor visión de las cosas. Entonces ahí diría yo que el Estado no le interesa educar, le interesa formar. Formar viene de forma, crear una forma. Y eso es, discúlpenme, casi que fascismo. Eso es casi que tiranía. Eso es dictadura. Es también oligarquía. Y todas esas son formas de gobierno impuras que no buscan el beneficio común. Me parece que el Estado va por un lado, más pragmático, y quienes queremos educar, por otro lado, más humanista. Ahí vería yo una gran diferencia.